Muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase número 4 del curso de Nest.js de 0 a 100 en Codeler. Mi nombre es Rodrigo Ríos y estamos en una clase sumamente importante y crucial para este curso porque hoy empieza a tomar todo un poco de sentido, ¿no? O sea, tenemos un proyecto medianamente configurado, tenemos una base de datos, tenemos tablas y tenemos entidades, ¿sí? Entidades que están dentro de nuestro proyecto, que están ahí, que no sabemos qué hacer con ellas, pero existen y están, y las tenemos que usar de alguna manera para poder empezar a guardar datos, empezar a consultar y demás. Hoy vamos a entender cómo conectar nuestras entidades con nuestros servicios para poder utilizarlo en base a un patrón repositorio, y también vamos a utilizar el DTO no solamente para tipar en este caso y en esta clase los servicios, sino también para dejarlos preparados para validar la información a nuestros controladores, ¿sí? Entonces, para terminar esta introducción, ¿qué significa DTO? ¿Sí? El DTO significa Data Transfer Object o objeto de transferencia de datos. Básicamente es una clase que me permite hacer de intermediario de información en base a la consulta que yo estoy haciendo contra las entidades o las tablas, ¿sí? Quiero excluir o incluir un dato, lo puedo hacer con el DTO. Si quiero decirle qué datos no le voy a enviar por body, lo puedo hacer por el DTO, ¿sí? Básicamente es eso, y me va a permitir también validar, en este caso, la información que yo le voy a pasar por body, ¿sí? Entonces, voy a salir de aquí, voy a ir a la parte de pipes, ¿sí? Dentro de Overview, en mi documentación de Nest, voy a copiar justamente la parte de Class Validator, ¿sí? Acá donde dice Binding Validation Pipes, ¿sí? Voy a copiar esto, disculpen mi inglés, muy básico, muy básico. Y voy a ir a mi terminal, ¿sí? Yo acá voy a copiar esto, ¿sí? Y lo voy a ejecutar para poder instalarlo. Esto me va a permitir disponibilizarme unos decoradores que me van a servir para mis controladores el hecho de validar la información que le voy a pasar, ¿sí? Voy a hacer un code punto. Antes de comenzar la clase quiero compartirles lo que sería la corrección del error que nos sucedió en la clase pasada, cuando queríamos ejecutar el código y me rompía porque la carpeta migration estaba por arriba de SRC. Lo que hice fue pasar la carpeta migration dentro de mi SRC y acá en esta parte editarlo. Si antes estaba de esta manera, ahora lo dejé de esta para que pueda leer la carpeta migration dentro de mi SRC y problema solucionado, ¿sí? Es lo único que tienen que hacer. Entonces ya podemos ejecutar el código sin ningún tipo de problema, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Primero y principal, voy a ir a mi main, ya lo tengo acá abierto, ¿sí? Y voy a habilitar una nueva configuración, ¿sí? Dentro de mi Bootstrap, ¿sí? Mi función Bootstrap, inicializadora básicamente. Es la siguiente, ¿sí? Voy a hacer app.enable, perdón, no es enable, es use global pipes, ¿sí? Excelente. Yo acá abro esta función y lo que voy a ejecutar es una nueva clase que se llama New Validation Pipes, ¿sí? Lo tengo acá, o pipe, perdón. Al instanciar esta clase yo tengo que abrir un objeto y empezar a agregarle atributos acá adentro, ¿sí? Entonces yo acá le voy a poner el primero que va a ser Transform Options. Acá voy a volver a abrir un objeto y voy a seleccionar lo que sería el Enable Implicit Conversion, ¿sí? Y le voy a agregar True. Esto es un booleano, ¿sí? Lo necesita de esta manera. Yo acá reseteo el código, guardo. Y ya con esto tengo la configuración inicial para poder manejar un DTO con Class Validator y validar la información en base a los controladores, ¿sí? Entonces yo acá en Users voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar DTO, ¿sí? Y dentro de esta carpeta voy a crear un nuevo archivo que se llama user.dto.typescript, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es exportar una nueva clase, ¿sí? Recuerden, esto es un objeto, una clase, que se va a llamar user.dto en mayúscula, ¿sí? Este user.dto va a contener, ¿sí? Todos los atributos que tiene, menos la relación por el momento, los atributos que tiene mi entidad, básicamente, ¿no? Entonces voy a copiar hasta acá. Voy a copiar todo lo que es column, acá yo lo voy a borrar, ¿sí? Todo esto lo voy a borrar. Voy a borrar este también por acá abajo. Voy a borrar esto. Voy a borrar estos dos también, ¿sí? Y la idea es tenerlo bastante limpio.
rol lo voy a importar, perdón, y reseteo el código para tenerlo todo bien prolijito, ¿sí? Y acá ya voy a empezar a hacer uso de los decoradores de Class Validator para dejar todo bien preparado, ¿sí? Entonces, primero que nada voy a llamar al isNotEmpty, ¿sí? Me va a decir que este campo no tiene que estar vacío, tiene que existir dentro del body, ¿sí? Eso es lo primero. Y después agregarle el tipo, ¿sí? Si sé que firstName es un string, acá voy a llamar al decorador, perdón, isString, ¿sí? Y lo ejecuto. Perfecto. Voy a copiar y lo voy a agregar en todos los lugares donde necesito usar un string, ¿sí? Por ejemplo, lastName, por ejemplo, email, por ejemplo, username y por ejemplo, password, ¿sí? Excelente. Acá voy a hacer una separación. Acá, también acá y también acá, ¿sí? Para que me quede todo bien separado. Acá también. Excelente, ¿sí? Tenemos todo de esta manera. Ahora me está faltando lo que sería el age, ¿sí? Todos son isNotEmpty, son todos, así que lo voy a agregar también acá y también en el rol, ¿sí? Acá también separo y separo acá también para tenerlo bien separado y prolijo, ¿sí? Ahora, en age, como es un número, ¿sí? Le voy a decir isNumber, ¿sí? Number, excelente. Y acá en el rol, como es un enum, le voy a decir que va a ser un isEnum, ¿sí? Aquí por dentro le voy a agregar el enum, ¿sí? Que va a ser roles, ¿sí? Excelente. Fenomenal. Excelente. Ya tengo mi userDTO para poder usarlo. No solamente para tipar mis servicios, ¿sí? Sino también para mis controladores cuando lo tenga que usar en el body, por ejemplo. Perdón. Lo que voy a hacer ahora es borrar mi archivo de testing, porque por el momento no lo voy a usar. De última, después lo vamos a volver a crear. Y acá, en el servicio que ya lo tenemos creado como ejemplo, lo primero que necesito hacer es inyectar básicamente mi repositorio para poder usarlo. Entonces, para poder hacerlo, voy a llamar al método constructor. Y en el método constructor voy a llamar a un atributo, ¿sí? un atributo propio del framework, que se va a llamar inject, ¿sí? Inject repository de Nest.js type ORM, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es llamarle a la entidad, ¿sí? User entity, y ya con esto tengo que llamar a lo que sería el nombre básicamente del atributo, ¿sí? Va a ser private read only user repository, ¿sí? Repository, perfecto. Que va a ser de tipo repository, que por dentro de este genérico le voy a llamar a la entidad, ¿sí? User entity, excelente. Fenomenal, ahí tenemos ya tipado todo esto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero levantar esto? ¿Sí? Probablemente, y lo más normal sería que esto se rompa todo, ¿sí? Porque me va a decir que no tengo inyectado, ¿sí? mi módulo de entidad, básicamente. ¿Cómo hago eso? ¿Sí? ¿Cómo lo logro? Voy a mi módulo, ¿sí? Y en mi módulo voy a hacer el import, ¿sí? Este import voy a llamar acá lo que sería el módulo de typeORM, ¿sí? Entonces voy a decir typeORM module, ¿sí? Punto forFeature, y forFeature necesita de un arreglo de entidades, porque acá puedo tener una entidad o varias entidades, ¿sí? Entonces yo acá lo que voy a llamar va a ser el user entity, ¿sí? Y ya con esto, si no me equivoco, no me está faltando nada, o sea que yo puedo volver a ejecutar mi servicio y ya tendría todo perfectamente listo para usar, ¿sí? Entonces, yo al tener ya todo listo para usar, voy a volver a mis servicios, ¿sí? Y lo que voy a hacer es borrar este método de ejemplo y voy a crear uno nuevo, ¿sí? Que se va a llamar, digamos, va a empezar con el public, ¿sí? Voy a decir que es público, un método público, async, para decirle que es una función asíncrona, y lo primero que vamos a hacer es la creación de un usuario, ¿sí? Create user, ¿sí? El create user básicamente va a tener un body, ¿sí? Va a recibir un body que va a ser de tipo user DTO, ¿sí? Acá ya empezamos a tipar y a hacer uso de mi DTO. Y por dentro voy a llamar al try catch, ¿sí? Para manejar los errores.
Que voy a hacer un throw, throw new error, y le voy a pasar el error por dentro, ¿sí? Ya con esto lo puedo replicar en los otros métodos que voy a crear, pero acá lo que voy a hacer es algo muy sencillo, ¿sí? Esto va a ejecutar, va a retornar una promesa, ¿sí? Un promise de tipo user, ¿sí? User entity, ¿sí? User entity, básicamente, ¿no? En realidad no sé si va a ser tipo user entity, lo vamos a probar y me va a dar la razón directamente el método que voy a utilizar. Pero si yo retorno, ¿sí? Await, con un await, el this.userRepository.save, ¿sí? Acá yo le voy a pasar el body, ¿sí? Y perfectamente me está diciendo que sí. Cuando yo después, por ejemplo, quiero actualizar o borrar, ya no es una promesa, un user entity, porque si no, digamos, no voy a estar recibiendo el objeto del usuario, sino que voy a estar recibiendo un delete en true o un update en true, por ejemplo. Entonces ya tenemos que trabajar con otro tipo de cosas. Pero en este caso yo quiero que me responda cuando yo creo el usuario con el mismo objeto que yo estoy creando, ¿sí? Entonces está perfecto que la promesa del user entity sea de esta manera, ¿sí? Entonces ya con esto tenemos creado el método, ¿sí? El método de creación de usuario. Yo acá voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo para llamar a otro tipo de método. Ahora yo quiero hacer una búsqueda de muchos usuarios, ¿sí? Una lista, ¿sí? Entonces voy a hacer un find users, ¿sí? Y acá directamente yo llamo a find, ¿sí? Find. Acá me va a tirar un error porque me dice que ya es un arreglo de user entity la promesa. Entonces acá voy a agregar el arreglo, ¿sí? Excelente. Muy simple, ¿no? Ya acá vamos a hacer algo un poquito más complejo, ¿sí? Con la búsqueda de un usuario by ID, ¿sí? Acá yo ya no voy a recibir un body, acá tampoco recibí un body, porque esto no recibe absolutamente nada. Acá yo necesito recibir un ID que va a ser de tipo string, ¿sí? Y necesito que la promesa sea de tipo user entity, ¿sí? Entonces acá voy a usar un método, ¿sí? Una función que recibe funciones encadenadas, que es el createQueryBuilder, ¿sí? El createQueryBuilder a mí me permite customizar básicamente la consulta que yo voy a hacer, ¿sí? En base a determinadas funciones que le voy a decir qué es lo que quiero, qué es lo que no, ¿sí? Entonces acá le voy a dar un nombre, si necesita acá un alias, voy a decir user. Acá le voy a poner where, ¿sí? Es decir, where, el cual yo acá por el objeto necesito decir que el ID va a ser igual al ID, ¿sí? Básicamente. Entonces ya acá ya estoy haciendo uso del ID. Y acá le voy a decir que reciba un get one, ¿sí? Y lo voy a ejecutar de esta manera, ¿sí? Fíjense que ya el error no me lo está marcando porque sabe que get one recibe solamente un valor, ¿sí? Un objeto plano, ¿sí? Excelente, ya tenemos mi find user by ID. Ahora yo voy a copiar esto nuevamente, ¿sí? Y voy a hacer el update user, ¿sí? O sea, acá le voy a poner update user, ¿sí? Yo le voy a decir que reciba acá dos parámetros. Un body, que va a ser de tipo user DTO, y un ID. Pero acá hay algo raro. En realidad el user DTO me va a obligar a pasarle todos los atributos. Y si yo quiero utilizar uno solo, me va a pedir todos, ¿sí? Entonces, como yo no quiero eso, yo voy a ir a mi DTO y voy a crear otro más, que va a ser la copia exacta, ¿sí? De todo esto. Nada más que se va a llamar user update DTO. Y en vez de ser is not empty, ¿sí? Acá va a ser is optional, ¿sí? Optional, ¿sí? Excelente. Entonces voy a reemplazar todos los is not empty. Así, así. Así, perfecto. Así. Y fin. Excelente. Entonces, voy a copiar esta clase, voy a traerla para acá y le voy a decir que en vez de que sea user DTO, sea user update DTO, ¿sí? Excelente, ¿sí? Ya lo tengo de esta manera. Ahora yo lo que voy a hacer es borrar todo esto, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un const user, ¿sí?
que va a ser igual a await this.userRepository.update, ¿sí? Y el update va a recibir lo que sería el ID, ¿sí? El ID de esta manera y el body, ¿sí? El body, excelente. Entonces acá ya no va a ser una promesa de user entity, sino va a ser un update result, ¿sí? Acá le voy a decir que este va a ser de tipo update result, ¿sí? Y lo que voy a hacer es if user.affected es igual a 0, ¿sí? Porque esto es un number, entiendo. Si es 0, significa que no afectó a nada. Entonces le voy a mandar un error, le voy a decir que retorne un undefined, por ejemplo, ¿no? Yo después lo manejo. Entonces acá le voy a decir que va a ser update result o undefined, ¿sí? Y después yo manejo esta lógica en mi controlador. De lo contrario, que retorne el user, ¿sí? Me va a responder un objeto con estos atributos, básicamente, ¿no? Algo muy parecido a esto, y lo voy a volver a copiar, va a ser para borrar el usuario, ¿sí? Entonces le voy a decir delete user, ¿sí? Ya no recibo un body porque necesito solamente pasarle un ID, ¿sí? Solamente con el ID me sirve porque necesita encontrar y matchar con lo que yo tengo en mi base de datos. Y acá le voy a decir delete, básicamente, ¿sí? Acá ya me va a marcar un error porque necesita, en vez de update result, delete result, ¿sí? Entonces acá lo modifico, ¿sí? Y excelente, ¿sí? Ya con estos métodos tenemos lo básico y necesario en nuestros servicios para poder manipular toda la información que necesito guardar en mis tablas y consultar. La próxima clase vamos a hacer toda la parte de controlador en base a la validación, en base a los decoradores necesarios de Nest para poder pasar parámetros, atributos por parámetros, por body y demás, ¿sí? Pero en esta clase ya la vamos a cerrar con todo esto, ¿sí? Recuerden hacer como tarea lo de, la parte de proyecto, ¿sí? De igual manera yo lo voy a hacer y lo voy a mandar en el repositorio. En la descripción, recuerden, está el repositorio con todas las clases. Ahí pueden ver de principio a fin todo lo que se va haciendo. Así que, nada, los espero con la próxima clase con todo hecho, ¿sí? Y de igual manera vamos a hacer un repaso de todo lo que hicimos. Pero la próxima clase vamos a ver todo lo que es controladores, ¿sí? Así que nos vemos a la próxima clase. Muchas gracias.